Mujer que sufre dolores de cabeza al escuchar el agua, una resonancia magnética revela. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Clara Gómez se sentaba en silencio en su pequeño apartamento en el 6º piso de Madrid. Sobre la mesa había un vaso de agua sin tocar. Ella dudaba, lo miraba como si una sola gota al tocar su oído pudiera hacer estallar su cabeza. Clara, ¿otra vez no estás tomando suficiente agua? La voz de Inés, su antigua compañera de piso, sonó al otro lado del teléfono. No es que no quiera, pero cada vez que oigo el sonido del agua, siento como si me golpearan la cabeza con un martillo. ¿Otra vez? Clara, tienes que volver a hacerte revisar. No puedes seguir así para siempre. Clara rió suavemente, con sequedad. Ya fui. 3 médicos, 4 consultas. Diagnóstico: trastorno de ansiedad. Uno incluso dijo que estaba buscando llamar la atención. Inés suspiró. Pero tú no eres ese tipo de persona. Lo sé, interrumpió Clara. Lo sé. El silencio se hizo presente, hasta que Inés murmuró. Quizás aún no superas el divorcio. Clara apretó el teléfono con fuerza. No menciones a Antonio. Lo siento. Colgó, no porque estuviera molesta con Inés, sino porque no quería volver a oír ese nombre. Antonio, su ex esposo, un renombrado neurólogo, el hombre que alguna vez le dijo que la amaba, que la sostuvo de la mano en noches de lluvia, y que la dejó cuando comenzó a sentir dolor. Recordaba perfectamente la primera vez que el dolor apareció una noche de tormenta. Estaban cenando, y de pronto ella se agarró la cabeza, se derrumbó y gritó de dolor. Antonio le puso la mano en el hombro. Tranquilo. ¿Estás segura de que no es una fijación con el sonido de la lluvia? Tal vez solo sea estrés. Ella lo creyó. El timbre sonó. Clara abrió la puerta. Era el señor Paco, su vecino del piso de abajo. Clara, mi hija Carmen dice que hay una fuga en tu baño. Revisé y parece que una de las tuberías viejas se ha corroído. Dios mío, susurró Clara, llevándose las manos a la cabeza. En ese instante, oyó el sonido de gotas cayendo desde el baño. Un dolor punzante le atravesó la cabeza. El señor Paco la miró preocupado. ¿Está bien? No, Clara retrocedió, las piernas temblándole. Por favor, cierre la llave de paso. No lo soporto. Paco corrió al baño. ¿Esto le sucede seguido? Clara se dejó caer al suelo, respirando agitadamente. Solo cuando escucho el agua. No siempre, pero cada vez es peor. Paco dudó. Conozco a un neurólogo llamado Ruiz, un viejo amigo. ¿Quiere que lo contacte? Clara negó con la cabeza. No, gracias, señor Paco. Solo necesito silencio. Él se fue. Clara se quedó acostada en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo era posible que un simple sonido la hiciera sufrir tanto? ¿Cómo era posible que nadie le creyera? Los días siguientes fueron un infierno. Clara evitaba abrir el grifo, solo usaba toallitas húmedas para asearse. Iba al trabajo con la mente nublada, siempre cargando una bolsa con analgésicos potentes. Sus compañeros comenzaron a murmurar a sus espaldas. ¿No te parece que Clara está muy rara últimamente? Sí, escuché que le teme al sonido del agua. Seguro está estresada por el divorcio. Un día, mientras trabajaba en un informe, oyó el goteo de la cafetera. El dolor desgarrador volvió. Todo se volvió oscuro. Cayó al suelo, con leves convulsiones. Gritos se escucharon a su alrededor. Llamen a emergencias. Clara abrió los ojos en el hospital. Un hombre de mediana edad revisaba su historial médico. Señora Gómez, soy el doctor Ruiz. ¿Está consciente? ¿Doctor Ruiz? Repitió Clara. ¿Es amigo del señor Paco? Así es. Él me habló un poco de su situación. Pero quiero escucharla directamente de usted. ¿No se va a reír de mí? No respondió Ruiz con seriedad. La ciencia nunca ha avanzado ignorando lo anormal. Clara contó, sobre el dolor, el sonido del agua, Antonio, el desmayo años atrás, y cómo todos creían que estaba imaginando cosas. Ruiz reflexionó. Quiero ordenarle una resonancia magnética,
especialmente enfocada en el lóbulo temporal, donde se procesa el sonido. ¿Está de acuerdo? Clara lo miró. Es la primera vez que alguien me cree. Él sonrió. Entonces déjeme encontrar la verdad. 2 días después, Ruiz la llamó. Clara, tengo los resultados. Necesito verla en persona. En su despacho, Ruiz encendió la pantalla del ordenador. La imagen de la resonancia apareció. Señaló un pequeño punto cerca del lóbulo temporal. ¿Ve este punto brillante? Sí. ¿Qué es? No es un tumor, ni una hemorragia. Es metal, un objeto extraño implantado en su cerebro. Clara se paralizó. ¿Qué está diciendo? Podría ser un dispositivo muy pequeño, del tamaño de la punta de un lápiz, implantado de forma precisa. No fue un accidente, fue intencional. Una imagen cruzó la mente de Clara el día que se desmayó años atrás. ¿Antonio llamó a emergencias? No. Él la acostó en la cama, diciendo que solo era una baja de presión. No, susurró Clara. No puede ser. ¿Está pensando en su exesposo? Clara miró a Ruiz, los labios temblando. Él es neurólogo. Trabajaba con dispositivos implantables. Creo que probaba un tipo de estimulador cerebral. Pero nunca imaginé. Necesitamos identificar exactamente qué es ese objeto. Conozco a un ingeniero biomédico llamado Javier Morales, que ha trabajado con dispositivos similares. Lo contactaré. Clara no se movió. Esta vez no tenía dolor de cabeza, pero su corazón latía con fuerza. Clara Ruiz habló suavemente. Le creo, y no la dejaré sola. Por primera vez en años, Clara lloró por sentirse comprendida. Caminó lentamente tras el doctor Ruiz. Su mano temblaba. En el pasillo los esperaba un hombre de unos 40 años, cabello oscuro hasta los hombros, gafas y bata blanca. Clara, este es el ingeniero Javier Morales, presentó Ruiz. Uno de los mayores expertos en dispositivos neuronales implantables. Javier le tendió la mano con una leve sonrisa. Un gusto conocerla, aunque en estas circunstancias. Clara le estrechó la mano, sintiendo algo de paz con su calidez. Le mostré a él su resonancia. Tiene algunas hipótesis iniciales, dijo Ruiz. Javier asintió. El objeto en su cerebro tiene una estructura compatible con un tipo de electrodo microimplantado experimental. Podría haber sido diseñado para registrar señales neuronales o estimular zonas específicas del cerebro. Clara quedó pasmada. ¿Me está diciendo que no fue algo que cayó ahí por accidente? ¿Fue diseñado para controlar algo? Exactamente, respondió Javier, o para registrar o intervenir en la actividad cerebral. Pero este dispositivo no está aprobado para uso humano. Ruiz intervino. Vamos a pedir un análisis completo. Pero hay un detalle que debemos confirmar. Clara lo interrumpió, su voz temblorosa. Sé quién lo puso ahí. Ambos hombres la miraron. Antonio susurró. Mi exmarido. Javier parpadeó. ¿Antonio? ¿Antonio Martínez? El que publicó un artículo sobre estimulación cerebral no invasiva. Clara apretó el puño. Sí, y no tengo idea de qué me hizo ese día que me desmayé hace 5 años. Solo recuerdo que estaba en la cama, con la cabeza palpitando, y él dijo que era hipotensión. Ruiz miró a Javier. ¿Recuerdas que Antonio presentó un prototipo que se colocaba fuera del cráneo? Sí, respondió Javier, pero si esto es una versión mejorada. Ha cruzado una línea ética muy grave. Clara no aguantó más. ¿Me usó como conejillo de indias? Sin decirme nada, me dejó años con un dolor insoportable, fingiendo que no sabía nada. Ruiz habló con tono firme. Tenemos que identificar con certeza el origen del dispositivo. Luego, usted puede demandarlo. Clara los miró. No quiero solo un derecho. Quiero justicia. Esa noche, Clara volvió a casa. Su mente era un caos. Llamó a Inés. Inés, tengo que contarte algo. Pero prométeme que no me interrumpirás. Lo prometo. Habla. Tengo un dispositivo metálico implantado en el cerebro. Tal vez lo puso Antonio. ¿Qué? Clara, ¿estás segura? Segura. El doctor Ruiz y el ingeniero Morales lo confirmaron. No es un tumor.
Es un microdispositivo. Silencio. Inés. Lo siento. Es que, no lo puedo creer. ¿Antonio te hizo eso? ¿Recuerdas cuando me desmayé hace años? Cuando dijiste que solo, te dormiste. Sí, creo que lo hizo entonces. Inés bajó la voz. Clara, sé que no estás loca. Pero esto es muy grave. Debes tener cuidado. No puedo callar más. Al día siguiente, Clara se reunió con Ruiz y Javier en el hospital. Javier colocó un informe sobre la mesa. Este es el análisis del material y la funcionalidad del dispositivo en su cabeza. Es idéntico al diseño en un estudio de 2018 de Antonio Martínez. Ruiz añadió, he comparado su artículo científico. Los parámetros coinciden, la frecuencia, la amplitud, incluso los materiales. No hay duda. Clara apretó los puños. Entonces quiero que enfrente la justicia. Ruiz asintió. Presentaremos el informe al comité médico y a las autoridades. Pero prepárese, él tiene fama, contactos, y va a negar todo. He estado prisionera en mi propia mente durante 5 años, dijo Clara entre dientes. No tengo nada que perder. Javier la miró con compasión. Estaremos con usted. Una semana después, Clara fue citada por la Comisión de Investigación Médica. Querían su testimonio inicial. Uno de los investigadores le preguntó, «Señora Clara Gómez, ¿tiene pruebas de que su exmarido implantó este dispositivo?» Clara respiró hondo. «No tengo pruebas directas, pero tengo el momento, el motivo, el conocimiento técnico, el diseño idéntico. Y, sobre todo, tengo 5 años de dolor como prueba viviente». ¿Tiene testigos? Inés. Ella sabe que una vez me desmayé sin causa clara. Y el doctor Ruiz tiene la resonancia. El investigador asintió. Lo evaluaremos. Al día siguiente, Antonio llamó a Clara. ¿Qué demonios estás haciendo, Clara? Su voz era fría, llena de ira. ¿Haciendo qué?, dijo Clara con voz firme. Intentando seguir con mi vida después de lo que me hiciste. No hice nada. Ah, no, entonces ¿quién me implantó un trozo de metal en el cerebro? ¿Quién me dijo que, seguramente era estrés, mientras yo lloraba de dolor? Estás paranoica. Necesitas ayuda. Clara soltó una risa amarga. Nadie más te cree, Antonio. Ruiz sabe, Morales sabe, y pronto también lo sabrá el comité de ética. Él guardó silencio. Clara susurró, como dictando una sentencia. Me usaste como experimento, y no dejaré que te salgas con la tuya. Colgó. Por la tarde, Ruiz llamó. Clara, acabamos de recibir la notificación del comité médico. Antonio Martínez ha sido suspendido temporalmente mientras se investiga el caso. Clara quedó en silencio. Entonces, es real. Estamos enviando el informe a las autoridades legales. Pero de entrada, usted ha hecho algo que nadie se atrevió a hacer. Clara se apoyó contra la pared, los ojos llenos de lágrimas. Solo quería que el dolor se detuviera. Usted no solo lo detuvo para sí misma, también evitó que le ocurriera a otros. No debería ir sola, dijo el doctor Ruiz cuando Clara se preparaba para salir de la sala de reuniones. Este caso pronto será público. No tengo miedo, respondió Clara, con voz tranquila pero ojos llenos de tormenta. He vivido con esta tortura en mi cabeza por 5 años. Ahora quiero enfrentarla. Ruiz la miró con profundo respeto. Pocas personas se atreven a hacer lo que usted está haciendo. Yo era otra persona antes. Antonio se llevó a esa mujer. Al salir del hospital, Clara sentía que sus piernas temblaban, pero su espíritu estaba más firme que nunca. Su teléfono sonó. Era Inés. Clara, acabo de ver la noticia. ¿De verdad suspendieron a Antonio? Sí, por ahora, pero esto recién comienza. ¿Estás bien? No, pero estoy lista. Hubo un momento de silencio antes de que Inés suspirara. Lo siento por no haberte creído antes. Lo entiendo, yo misma dudé de mí. Al día siguiente, Clara fue convocada a la oficina de la abogada que le había recomendado el doctor Ruiz, Belén Torres, una mujer de mediana edad, aguda y con mucha experiencia. Señora Gómez, he leído todo el expediente.
Este caso es muy complejo. Pero no es imposible. Clara asintió. Solo quiero justicia. El problema es que Antonio Martínez tiene muchos contactos. El comité médico podría verse presionado. No me importa. Quiero que la verdad salga a la luz. Belén entrecerró los ojos. Los medios la van a acosar. Preguntarán por qué no denunció antes. Dirán que lo está inventando. Entonces les contaré cada noche en la que me encogí bajo una manta, sujetándome la cabeza. Cada vez que lloré por culpa de una simple lluvia. Nadie puede imaginarse esa impotencia. Belén asintió. Entonces empecemos. Esa noche, Clara no regresó de inmediato a casa. Fue al departamento del señor Paco, su vecino que una vez le ayudó a cerrar la llave del agua. Señor Paco, necesito pedirle un favor. Dime, hija, la última vez que estuvo en mi casa, usted vio que había una fuga de agua, y yo sufrí un dolor de cabeza horrible. ¿Podría testificar sobre eso? Él permaneció en silencio unos segundos y luego asintió. Diré todo. Recuerdo que te sentaste en el suelo, temblando como si tuvieras un ataque. Yo sé que fue real. Clara le tomó la mano. Gracias. Paco negó con la cabeza. Mi hija Carmen me preguntó por qué le tienes miedo al agua. No supe qué decirle. Ahora ya lo entiendo. El día en que se presentó la demanda oficial, los medios comenzaron a interesarse. El primer artículo apareció en un pequeño sitio web. Neurólogo reconocido acusado de violar normas éticas en investigación. Clara recibió decenas de mensajes. Uno de Antonio simplemente decía: sé que estás haciendo una locura. Clara no respondió, solo le envió una imagen de la resonancia MRI con la leyenda. Ya no me callo. Esa noche, Inés fue a visitarla con una bolsa de comida. Come algo, por favor. Estás demacrada. No tengo hambre, solo tengo ruidos de agua y dolor en la cabeza. ¿Todavía te duele? No por ahora, pero sé que si abro la ducha. Inés le tomó la mano. Me quedaré aquí contigo, hasta que todo esto termine. Días después, Clara recibió un correo anónimo. No eres la única, yo también sufrí dolores de cabeza similares después de tratarme con Antonio. Clara se quedó helada, respondió de inmediato. Por favor, reúnase conmigo. Necesito hablar. Una mujer llamada Marta Ortega se presentó en una cafetería cerca del hospital. Fui paciente de él, comenzó Marta. Hace 3 años sufría de insomnio crónico. Antonio me propuso probar un método nuevo. Un dispositivo fuera del cráneo. Acepté, pero después tuve dolores de cabeza constantes, sobre todo al escuchar música. Clara frunció el ceño. ¿Tiene una resonancia? No, pero aún conservo el contrato de prueba voluntaria. Lo firmé sin leerlo bien. Clara apretó los labios. ¿Estaría dispuesta a testificar? Sí, si eso evita que arruine a alguien más. El día en que Clara presentó formalmente la demanda, Antonio también se movió. Organizó una rueda de prensa, donde declaró: todas las acusaciones son falsas. Jamás experimenté con personas sin consentimiento. Esto es una difamación orquestada. Clara vio el video en su teléfono, sin expresión alguna. ¿Qué opinas?, preguntó Ruiz. Ya veremos. Yo no me voy a echar atrás. Esa noche, Javier Morales la llamó. Clara, acabo de recibir un correo anónimo de alguien del antiguo laboratorio de Antonio. Parece que tienen miedo. ¿Miedo de qué? De ser implicados. Pero revelaron que en una ocasión, Antonio presumió haber, probadamente usado a una persona real en secreto. Sospechan que era usted. ¿Hay pruebas? No hay grabaciones. Pero testificarán si es necesario. Clara apretó el teléfono. No necesito compasión. Necesito que hagan lo correcto. A la mañana siguiente, Clara fue interceptada en la entrada del edificio por un extraño. No dejarán que gane, susurró él, y se marchó. Ella entró temblando al ascensor. Inés llamó. ¿Estás bien? Me acaban de amenazar. Pero estoy bien. Puedes retirar la demanda si sientes que estás en peligro. No, Inés. He vivido demasiado tiempo en la oscuridad. No voy a retroceder.
En las noticias de la noche, un experto médico declaró: si se confirman estas acusaciones, sería una de las peores violaciones éticas en la neurología en la última década. Clara apagó el televisor en silencio. Inés estaba a su lado, sin decir nada. ¿Sabes algo, Inés?, dijo Clara. Llegué a pensar que estaba loca. De verdad, incluso pensé en suicidarme solo para dejar de sentir dolor. Inés se le quebró la voz. Lo siento. No, que estés aquí ahora es suficiente. Ese fin de semana, el doctor Ruiz fue a visitar a Clara. Tengo noticias. El comité ético organizará una audiencia pública. ¿Pública? Con medios, testigos, doctores, el comité. Clara tragó saliva. ¿Tengo que testificar? Sí, y estaré a su lado. Entonces, que empiece. La mañana de la audiencia, Clara vestía una camisa blanca y un suéter gris claro. Inés la acompañó hasta la puerta del edificio. ¿Estás bien?, preguntó. No, pero estoy lista. Inés le apretó la mano. Esto no lo haces solo por ti. Lo haces por todos los que han sido ignorados, usados como cobayas sin su consentimiento. Clara asintió y entró. La sala de audiencia era pequeña pero estaba abarrotada. En la parte superior estaban los 5 miembros del comité, todos con bata blanca y expresión seria. Los medios estaban permitidos, pero solo podían tomar notas, sin grabaciones. Antonio ya estaba sentado al otro lado. Su rostro sereno, apenas esbozó una sonrisa cínica al ver entrar a Clara. La abogada Belén Torres estaba a su lado. Le colocó la mano en el hombro con suavidad. Ya estamos en marcha. El primero en testificar fue el doctor Ruiz. Presentó los resultados de la resonancia MRI, explicó la ubicación del cuerpo extraño en el cerebro de Clara y sus características anómalas. No hay ninguna razón médica para que un objeto así exista en el cerebro de una paciente, a menos que haya sido implantado intencionadamente. Un miembro del comité preguntó: ¿tiene usted pruebas físicas de que este objeto fue creado por el doctor Antonio Martínez? No físicas, pero hay una coincidencia significativa entre el diseño del dispositivo en su investigación y la estructura del objeto encontrado. Antonio soltó una risa sarcástica. ¿Montan todo este circo solo por una coincidencia? Ruiz mantuvo la calma. No es un circo, es evidencia clínica. El siguiente en declarar fue Javier Morales. Trajo una impresión 3D que replicaba el dispositivo. Este es el diseño del dispositivo, NeuroSync, registrado en 2018 por un grupo liderado por Antonio Martínez. Este dispositivo no cuenta con autorización para ser implantado en humanos. Un miembro del comité preguntó: ¿puede probar que el objeto en el cerebro de Clara es el NeuroSync? No podemos abrir su cráneo para comprobarlo, pero la resonancia muestra coincidencias casi exactas en la estructura, materiales y ubicación. El abogado de Antonio intervino. Entonces todo se basa en suposiciones. Javier alzó las cejas. Suposiciones sustentadas en ciencia. Comenzaron los murmullos cuando Clara subió al estrado. Su mano temblaba ligeramente, pero su voz era firme. Soy Clara Gómez, exesposa de Antonio Martínez. Viví con él 4 años. Una vez perdí el conocimiento sin razón aparente. Después comenzaron los dolores de cabeza al oír agua. Un miembro del comité preguntó: ¿tiene pruebas de que el señor Martínez le implantó el dispositivo en esa ocasión? No pruebas directas, pero él fue el único con la oportunidad, el conocimiento, el equipo y el motivo. Solía decir que todos los límites éticos son construcciones humanas. Antonio negó con la cabeza, sonriendo con desprecio. Inventas muy bien. Clara lo miró de frente. No invento nada. Me destruiste día tras día, noche tras noche. El siguiente testigo fue Marta Ortega, la paciente con insomnio. Firmé el consentimiento. Luego sufrí dolores insoportables, pero nadie me creyó. Cuando leí sobre Clara, supe que no estaba sola. Belén aclaró: la señora Ortega no está demandando, pero testifica para evidenciar un patrón de conducta. Un miembro del comité preguntó:
Señor Martínez, ¿niega haber realizado pruebas no autorizadas en humanos? Antonio se encogió de hombros. Yo hago ciencia, no teatro. Clara se giró de golpe. ¿Llamas ciencia a meter un dispositivo en mi cabeza? ¿Sin una disculpa? ¿Sin humanidad? Antonio guardó silencio. Durante el receso, la prensa se abalanzó sobre Clara. ¿Estás segura de que no lo está imaginando? Nadie se imagina un dolor tan intenso que te haga querer estrellarte la cabeza contra la pared, respondió Clara con firmeza. Soy una prueba viviente. En la siguiente parte de la audiencia, el señor Paco, vecino de Clara, fue llamado a testificar. La vi temerle al sonido del agua como si viera al diablo. Una vez el grifo goteaba, y ella cayó al suelo, convulsionando. Nunca había visto algo así. Antonio soltó una risa sarcástica. Otro testigo emocional. Belén golpeó la mesa. Tenemos suficientes testigos, datos médicos, una réplica del dispositivo, patrones de conducta. ¿Y usted todavía lo niega? Un miembro del comité dijo. Continuaremos con la investigación. Tras la audiencia, Clara se desplomó en un banco afuera del edificio. Ruiz y Javier se acercaron. Lo hiciste bien, dijo Javier. Pero él no tiene miedo. Sigue riendo. Gente como él solo teme a la justicia cuando ésta les golpea la cara, respondió Ruiz. Inés llamó. Vi todo. Clara, eres una guerrera. Estoy cansada. Pero no te has rendido. Esa noche, Clara recibió un correo de un exalumno de Antonio. Escuché una vez que se jactó de haber probado un prototipo perfecto en casa. Clara se lo envió inmediatamente a Belén. Tenemos más pruebas. Belén respondió. Todas las piezas están encajando. Lo haremos pagar. A la mañana siguiente, Antonio organizó una segunda rueda de prensa. Soy víctima de una campaña de difamación. No hay nada en la cabeza de la señorita Clara que pruebe que hice algo indebido. La amaba, pero está paranoica. Clara vio el video y murmuró. Si me amabas, ¿por qué me dejaste vivir con ese dolor? Ruiz respondió. Porque nunca te amó, solo ama el control. Un mensaje anónimo llegó al teléfono de Clara. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Hay quienes no quieren que el pasado salga a la luz. Clara lo envió a la policía. Un investigador dijo. Tiene enemigos. No contestó Clara. Tengo la verdad. Y la verdad da miedo. Esa noche, Clara abrió la ducha. El agua comenzó a caer. Cerró los ojos. El dolor regresó como siempre. Pero esta vez, no la cerró. Se recostó en el suelo del baño, dejando que el agua la empapara. Ya no voy a huir, susurró. Voy a recuperar cada parte de mí. Quiero saber qué se siente ser libre, le dijo Clara al doctor Ruiz al día siguiente. No libre de moverme o vivir sola. Libre de las cadenas invisibles que me ataron por 5 años. Ruiz permaneció en silencio un instante, luego asintió. Y estás en camino de lograrlo. Pero duele mucho, murmuró Clara. Cada vez que escucho agua. Es como una cuchilla en mi cerebro. Vamos a coordinar una cita con un neurocirujano. Tal vez se pueda retirar el dispositivo. Clara negó con la cabeza. No estoy lista para que me abran la cabeza. Quiero que Antonio vea todo antes de liberarme. Ese mismo día, la abogada Belén llamó. Tenemos novedades. Un exalumno de Antonio, llamado Diego Lamas, accedió a testificar. Fue asistente de investigación hace 6 años. ¿Qué sabe? Demasiado. Dice que vio los planos de un dispositivo similar al que está en tu cerebro. Antonio bromeaba diciendo, los resultados nunca fallan. Porque están justo en mi cama. Clara sintió un escalofrío. Quiero conocer a ese hombre. Imposible. La policía lo ha incluido en un programa de protección de testigos. Al parecer, Antonio tiene más secretos. Esa noche, Inés se quedó a dormir con Clara. Llevó una manta, pan y una bolsa de té. Dicen que la manzanilla ayuda a relajarse, dijo Inés con una sonrisa. Clara miraba por la ventana hacia la noche. Inés, ¿y si nunca me hubiese despertado después de aquel desmayo? No digas eso. Antonio pudo haberme enterrado con ese aparato en la cabeza. Nadie lo habría sabido.
Quizás nunca habría entendido que me estaban manipulando. Inés se sentó junto a ella. Pero despertaste, y estás luchando. Clara, eres la persona más valiente que conozco. Clara sonrió con tristeza. No soy valiente, solo estoy cansada de ser una víctima. Al día siguiente, los medios seguían informando. Esta vez fue el periódico El Confidencial. Dispositivo neurológico sospechoso de causar trastornos en varias mujeres, Dr. Antonio Martínez, bajo seria sospecha ética. Clara leyó cada línea. Su corazón se llenó de esperanza y ansiedad. Enseguida, sonó su teléfono. Era Antonio. Clara contestó. ¿Qué más quieres? Su voz era más grave, sin arrogancia. Estás arruinando mi carrera. No entiendes cómo funciona la ciencia. Me usaste como experimento. No moriste. No sufriste daños físicos. Fue un dato valioso. No soy un dato. Soy una persona. Eres un monstruo, Antonio. ¿Sabes qué? Susurró. Si no te detienes, te vas a arrepentir. Ya me he arrepentido durante 5 años. Ahora te toca a ti. Clara colgó. Esa tarde, Javier Morales fue a visitarla. Llevaba una carpeta. Encontré esto entre archivos antiguos. Es el boceto original del dispositivo, dibujado por el propio Antonio. ¿Tiene firma? Sí, y fecha. 3 semanas antes de tu desmayo. Clara se quedó inmóvil. Si demostramos que este es el diseño precursor del objeto en tu cerebro, y lo relacionamos con la fecha de tu pérdida de conciencia, el rompecabezas estará completo. Clara levantó la cabeza. Entonces, llevémoslo a la luz. A la mañana siguiente, Ruiz llevó a Clara al hospital a ver al neurocirujano, Dr. Salvador Peña, oriundo de Sevilla. Vamos a estudiar todo con cuidado, dijo. Extraer ese objeto no es fácil. Pero es posible. ¿Hay riesgos? Sí, pero el dolor crónico también puede causar daños irreversibles. Clara guardó silencio. Se volvió hacia Ruiz. Si me operan, ¿qué quedará como prueba? Grabaremos todo el procedimiento, y el objeto será sellado y entregado como evidencia. Salvador miró a Clara. Tiene mucho coraje. Clara apretó los labios. No tengo otra opción. Al regresar del hospital, Clara se sentó en el balcón. Paco, su vecino, se acercó con una caja de madera. Señorita Clara, tengo esto para usted. Ella la abrió. Dentro había una radio vieja, desarmada. La hizo Carmen. Dijo que, si el sonido del agua te da miedo, puedes poner música. Clara se emocionó. Dígale que le agradezco de corazón. Paco asintió. No entiendo mucho de medicina, pero sé cuando alguien sufre de verdad. Esa noche, Clara abrió el grifo lentamente. Se quedó de pie. No se tapó los oídos. No encendió la música. El dolor llegó, pero no lo evitó. Susurró. Ya no tienes control sobre mí. A la mañana siguiente, Belén llamó. Clara, el equipo de Antonio ha contratado una agencia para difamarte. ¿Qué dicen? Están rescatando antiguos informes psicológicos tuyos del tiempo del divorcio. Afirman que estás mentalmente inestable. Clara soltó una risa amarga. ¿Van a decir también que imaginé el objeto en mi cabeza? Casi, pero no te preocupes. Tenemos contrapruebas. Y el diseño que Javier encontró es clave. La policía lo añadirá al expediente. Inés trajo a Clara una carpeta. Son mensajes que llegaron al viejo blog que tenías. Muchas personas dicen haber sido pacientes de Antonio. Todas reportan dolores similares al oír ciertos sonidos. ¿A cuántos les hizo esto? Murmuró Clara. Tal vez seas la primera en alzar la voz. Y la única que se atrevió a llegar hasta el final. Clara apretó los puños. No me detendré hasta que él no pueda dañar a nadie más. Un mensaje de Antonio al final del día no la dejó dormir. ¿Crees que ya ganaste? Aún hay cosas que no sabes. Clara cerró los ojos y dejó el teléfono a un lado. Se volvió hacia Inés. Si él todavía oculta algo, entonces con más razón tenemos que seguir. Inés asintió. No estás sola. Clara entró al hospital con el corazón pesado. Ese día harían el último examen antes de la cirugía para remover el dispositivo.
El doctor Salvador Peña tenía todo preparado, pero el ambiente en la consulta era más frío que nunca. Clara, la operación será el lunes, dijo Salvador. Grabaremos todo. El dispositivo será sellado y entregado a las autoridades. Clara asintió. Solo asegúrense de conservar cualquier dato guardado en él. Antonio pudo haber registrado algo. Ruiz intervino. Estoy de acuerdo. Estos dispositivos suelen captar señales eléctricas. Tal vez guardó registros. Clara apretó los puños. Si hay alguna prueba de que me manipuló o me vigiló, la leeré personalmente frente a la prensa. Salvador frunció los labios. Puede llevar tiempo, pero no dejaremos ningún detalle sin revisar. Al salir del hospital, Clara e Inés caminaron bajo un cielo nublado. Por primera vez en días, no había dolor. Tal vez porque no había agua fluyendo, o tal vez porque Clara ya estaba lista. ¿Tienes miedo?, preguntó Inés. Sí, admitió Clara. Es cirugía cerebral, pero me da más miedo seguir viviendo así. Inés le tomó la mano. Vas a salir adelante, y yo estaré esperando afuera. Clara asintió, con una mirada decidida. Ya no soy el títere de Antonio. Esa noche, Javier Morales llamó con entusiasmo. Clara, acabo de descifrar parte del plano original. Menciona una interfaz de conexión inalámbrica. ¿Qué significa eso? Si el dispositivo en tu cerebro es la versión completa, Antonio pudo haberlo controlado a distancia. Por radiofrecuencia. Clara se quedó helada. ¿Podía activarme el dolor cuando quisiera? Es posible, si tenía el emisor, pero la señal solo funciona a corta distancia. Clara tembló. ¿Y si yo estaba cerca del grifo, y él, en el mismo edificio? Javier la interrumpió. Tenemos que revisar el dispositivo en cuanto lo saquemos. La abogada Belén organizó una reunión entre Clara y un inspector especial, Mateo Rivas, experto en casos de violación ética en investigación médica. Se me ha asignado para monitorear las amenazas relacionadas con Antonio, dijo el inspector Mateo Rivas, al encontrarse con Clara en una oficina privada. Tiene antecedentes de conductas laborales poco transparentes. ¿Usted me cree?, preguntó Clara. Creo en la resonancia magnética. Creo en las pruebas. Y sé que a veces el más inteligente es también el más peligroso. Clara respiró hondo. Quiero acceso al historial completo de movimientos de Antonio en los últimos 3 meses. Estamos trabajando en eso, pero necesitamos tiempo. Mientras tanto, debe tener cuidado. No esté sola, evite el contacto con dispositivos desconocidos. Clara asintió. Lo entiendo, no dejaré que él gane. A la mañana siguiente, el teléfono de Clara recibió un mensaje de audio anónimo. Una voz masculina, grave y clara, decía: ¿Crees que eres más lista que yo? Yo creé el dolor, y también puedo detenerlo. Si te comportas, lo apagaré para siempre. Clara se quedó helada. Envió el audio de inmediato a Belén y a Ruiz. Belén respondió: Esa voz suena mucho a Antonio. Pero necesitamos un análisis técnico para confirmarlo. Ruiz la llamó enseguida. Clara, está tratando de quebrarte mentalmente. No dejes que lo logre ahora. No me derrumbaré, respondió Clara, apretando el teléfono. Ya he sufrido demasiado. Esa noche, mientras Inés preparaba té, Clara oyó el sonido de gotas en el fregadero. El dolor regresó como un latigazo. Se llevó las manos a la cabeza y se desplomó en el sofá. Clara, Inés corrió a abrazarla. Tranquila, ya cerré el grifo. Clara respiraba con dificultad, pálida como la nieve. Solo fueron unas gotas, y dolió como si me golpearan con un martillo. Inés la sostuvo con fuerza. Solo unos días más. Luego todo esto terminará. El sábado por la mañana, los medios explotaron con una carta de denuncia anónima enviada a varias redacciones. El doctor Antonio Martínez recibió financiación secreta de una empresa de neurotecnología para probar dispositivos en humanos sin consentimiento. El artículo incluía fragmentos de correos electrónicos entre Antonio y un director técnico, uno de los cuales decía: Ya tengo una sujeto perfecta, vive en mi casa. Tranquilo, confía ciegamente en mí.
Clara leyó con las manos temblorosas. Llamó a Belén. ¿Podemos usar esto? Si verificamos su autenticidad, será el golpe final. Ruiz también la llamó. Antonio no solo es un traidor. Es alguien que vendió la ética por dinero. Yo llegué a pensar que me amaba, susurró Clara. Esa noche, Carmen, la hija del señor Paco, tocó la puerta de Clara. Señorita Clara, dijo suavemente, le hice un dibujo. Era una mujer bajo la lluvia, mirando al cielo, con los brazos abiertos. Sobre ella, un arco iris. Usted es la persona más valiente que he conocido, dijo Carmen antes de correr escaleras abajo. Clara abrazó el dibujo contra su pecho. Las lágrimas cayeron. El domingo al mediodía, Inés ordenaba las cosas para que Clara llevara al hospital. Estaré en la sala de espera. El doctor Ruiz también estará ahí. Clara asintió. Lo sé. Inés la miró largo rato. Quiero que recuerdes que, pase lo que pase, ya ganaste. Desde el momento en que hablaste. Clara sonrió. Volveré, sin dolor, sin ruido. Solo vida. Esa noche, el teléfono de Clara sonó por última vez. Número desconocido. Contestó. Buena suerte mañana, dijo Antonio, con voz cargada de burla. Vas a quitar una parte de mi memoria. Clara respondió tranquila. Voy a recuperar la parte de mi vida que me robaste. ¿Te arrepentirás? No, el que se va a arrepentir eres tú. Colgó. Luego salió al balcón y levantó la vista hacia el cielo nublado. Clara yacía en la cama del hospital, bajo la luz blanca que iluminaba su rostro pálido. Junto a ella, el doctor Ruiz revisaba su historial médico. El doctor Salvador Peña hablaba por radio con su equipo quirúrgico. Inés esperaba en la sala exterior, aferrada a una bufanda beige que Clara solía usar cuando tenía miedo. Javier Morales también estaba presente, con una caja esterilizada para conservar el dispositivo una vez extraído. ¿Ya firmó el consentimiento?, preguntó Salvador. Lo hice esta mañana. Conozco los riesgos. ¿Y aún así quieres seguir adelante? Clara lo miró a los ojos. Quiero recuperar mi vida. La cirugía comenzó a las 9 de la mañana. Ruiz permaneció frente al monitor, sin apartar la vista. Inés estaba a su lado, con las manos temblorosas. ¿Cuánto durará?, preguntó ella. Unas 3 horas. Si no hay complicaciones. Clara es fuerte, dijo Inés en voz baja. No sé si yo habría resistido como ella. Ruiz asintió. He sido médico por 20 años. Nunca vi a alguien tan valiente. A las 11:30 de la mañana, Salvador salió del quirófano. Se quitó la mascarilla. Su rostro denotaba agotamiento, pero sus ojos brillaban. Fue un éxito. Extrajimos el dispositivo. Es un fragmento de metal de 1.6 centímetros, con microcircuitos integrados. Javier levantó la mano para recibir la caja. Lo llevaré al laboratorio ahora mismo. Inés se levantó de un salto. ¿Y Clara? Está en observación. Despertará en unas horas. Ruiz exhaló aliviado. Gracias, Salvador. Salvador asintió, mirando la caja metálica. Esto es la prueba más contundente que tenemos. Esa tarde, Clara abrió los ojos. Sintió una ligereza desconocida. No había dolor. No había eco cada vez que un sonido la alcanzaba. Ruiz se acercó. Bienvenida de nuevo, Clara. Ella sonrió débilmente. Sigo viva. No solo viva, has ganado una gran batalla. Javier entró con expresión tensa. Tengo noticias. Clara arqueó una ceja. ¿Qué encontraste en el dispositivo? Javier levantó un USB. Extraje datos. El aparato registró miles de señales neuronales. Pero hay una carpeta especial llamada Clara_G. Ruiz frunció el ceño. Clara_G, su nombre. Ahí están los registros de activaciones remotas, con códigos de transmisión inalámbrica. Incluye fechas exactas y direcciones IP. Clara intentó incorporarse. ¿Estás diciendo que él me controlaba a distancia? ¿Y sabía dónde estabas? ¿Cómo reaccionaba tu cerebro? Ruiz se quedó en silencio. Esto es una prueba irrefutable. Una hora después, Belén Torres llegó al hospital con documentos en mano.
Vamos a entregar esta información a la fiscalía hoy mismo. Pediré una orden de arresto formal contra Antonio Martínez. Clara la miró con fuego en los ojos. Él tiene que pagar. Esa noche, Antonio apareció en una entrevista en vivo en la televisión nacional. Vestía un traje oscuro, con expresión tranquila. Jamás probé ningún dispositivo en mi exesposa. Ella tiene problemas psicológicos. La amé, pero siempre vivió en su fantasía. El presentador preguntó, ¿y los datos que se publicaron hoy? Antonio titubeó. No sé nada de esos datos. Pueden ser falsos. En ese momento, el programa recibió una llamada en vivo. Buenas noches. Soy la abogada de Clara Gómez. El dispositivo fue extraído del cerebro de la paciente hoy. La información ha sido verificada por un laboratorio independiente. Ya se ha emitido una orden de arresto. Antonio se quedó helado ante las cámaras. El pánico se reflejó brevemente en su rostro. A la mañana siguiente, la noticia estaba en todos los portales. El doctor Antonio Martínez es acusado de experimentación ilegal con implantes. La víctima es su exesposa. Inés leyó cada palabra mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. No puedo creer que este día haya llegado, susurró, mirando a Clara, que estaba sentada erguida en su cama. Clara tomó la mano de su amiga. Sigo viva, y ahora, yo controlo mi historia. Los medios se agolparon en la entrada del hospital. Ruiz tuvo que pedir ayuda de seguridad para escoltar a Clara hasta el coche. En el trayecto, Ruiz preguntó, ¿has pensado en cómo será tu nueva vida? Sí, pero antes de empezar de nuevo, tengo que cerrar la antigua. ¿Qué planeas hacer? Clara sonrió con dureza. Verlo, una última vez. Al día siguiente, con protección policial, Clara fue al centro de detención donde Antonio estaba bajo custodia. Él entró en la sala de visitas detrás del cristal. Mismo rostro, mismo orgullo. Al fin viniste, dijo él. Clara se sentó. Vine a despedirme, no de ti, sino de la mujer que fui. ¿Crees que ganaste? No necesito ganar, solo quiero vivir. Y tú vivirás cada día recordando tu derrota. Antonio torció los labios. No entiendes la ciencia. No entiendo la crueldad. Yo confié en ti, y tú me convertiste en un experimento. Él guardó silencio. Clara se levantó, la mirada firme. Soy Clara Gómez. Ya no soy tu proyecto secreto, Clara barra baja. Se giró y lo dejó solo, sentado en una silla de metal, bajo la luz fría. De regreso a casa, Inés abrazó a Clara con fuerza. Se acabó, de verdad se acabó. Clara alzó la vista al cielo. No, aún, susurró. Aún me queda algo por hacer. Esa noche, en su apartamento, Clara abrió su laptop y creó un nuevo blog. Título: El sonido del agua y el silencio. Mi camino para recuperar la voz. Empezó a escribir. Llegué a pensar que estaba loca. Pero el silencio es más aterrador que la locura cuando nadie te cree, cuando nadie te escucha. Esta es mi historia. El Tribunal de Madrid estaba repleto esa mañana. La prensa bloqueaba cada entrada. Adentro, Clara se sentó junto a la abogada Belén Torres. Sus manos estaban tan tensas que se le pusieron blancas. Antonio Martínez, con traje gris, rostro de piedra, estaba a solo unos metros. La audiencia comenzó. Se abre el juicio del caso número 327, M-2025, entre la demandante Clara Gómez y el acusado Antonio Martínez, anunció la jueza Elena Castillo. La jueza Elena Castillo miró alrededor de la sala. Señora Torres, ¿qué alega la demandante? Belén se levantó. Su señoría, demostraremos que el acusado utilizó a su esposa como sujeto de prueba para un dispositivo neurológico no autorizado, lo que resultó en consecuencias graves para su salud durante varios años. Tenemos pruebas físicas, datos digitales, testigos, y el diseño original firmado por el propio acusado. Antonio susurró algo a su abogado. Clara escuchó claramente cada palabra. Ella está montando un espectáculo. Belén no se giró, solo murmuró a Clara. Déjalo hablar. Cada mentira será otro clavo en su propio ataúd. El primer testigo fue el doctor Ruiz.
Soy el médico que atendió a Clara Gómez y detecté un objeto extraño en su cerebro. Tras realizar una resonancia magnética, concluí que no se trataba de una lesión fisiológica normal. El abogado defensor preguntó, ¿es posible que ese objeto se deba a un accidente o una cirugía médica previa? Ruiz negó con la cabeza. No, la ubicación, la estructura y el tipo de material no coinciden con ningún dispositivo médico aprobado que haya sido implantado en la señora Gómez. La jueza Castillo asintió. Llamamos al siguiente testigo. Javier Morales subió al estrado con un expediente en la mano. Soy ingeniero biomédico. Confirmo que el objeto extraído del cerebro de Clara Gómez coincide en un 96% con el diseño, sincronización del sistema nervioso, presentado por Antonio Martínez de forma interna en el año 2018. El abogado de Antonio replicó, ese diseño nunca fue producido. Javier pasó una página. Tengo el número de serie del microchip, que corresponde a un lote experimental enviado a un laboratorio privado en Valencia, el mismo laboratorio con el que Antonio colaboró. Toda la sala murmuró. Antonio se ajustó el cuello de la camisa. Su rostro mostraba signos de inquietud. La siguiente testigo fue Marta Ortega, una antigua paciente. Sufría de insomnio, y Antonio me propuso un dispositivo externo al cráneo. Después tuve dolores de cabeza similares a los que Clara describe. El abogado defensor preguntó, ¿firmó usted un consentimiento? Sí, pero nunca me advirtieron de efectos secundarios tan graves. Nadie me explicó los riesgos reales. Durante el receso, Clara se sentó en una sala de consulta con Belén y Ruiz. Está perdiendo el control, susurró Belén. Desde que Javier mencionó el lote de Valencia, se nota su nerviosismo. Ruiz añadió, ¿y los datos del dispositivo? ¿Estás lista para hacerlos públicos? Clara asintió. Adelante. El juicio continuó. Belén se puso de pie. Su señoría, solicitamos agregar al expediente los datos extraídos del dispositivo implantado. Incluyen una carpeta titulada Clara_G, con registros de control remoto vinculados a una computadora cuya dirección IP pertenece al acusado. Antonio se levantó furioso. Objeción. Eso puede haber sido manipulado. La jueza golpeó el mazo. Orden en la sala. El tribunal permitirá la verificación por parte de expertos. Pero se trata de pruebas técnicas legítimas. Clara se mantuvo inmóvil, mirando a Antonio. Él evitó su mirada. Un testigo inesperado fue llamado, Diego Lamas, exestudiante y asistente de Antonio. Trabajé con el doctor Martínez. Una vez lo escuché decirle a alguien de la empresa patrocinadora que, el sujeto de prueba vive conmigo. Es fácil de monitorear. El abogado defensor gruñó. ¿Tiene una grabación? No, pero conservo un correo interno que me envió sobre circuitos usados en un entorno de vida real. Javier presentó la impresión del correo al tribunal. La jueza asintió. El tribunal acepta esta evidencia. Inés fue llamada a testificar. Clara es mi mejor amiga desde hace más de 10 años. La vi quebrarse por el sonido de unas gotas de agua. Llorar de dolor sin que nadie le creyera. Yo misma pensé que estaba gravemente deprimida. Ahora sé que fue víctima de un experimento inhumano. Miró a Antonio, con la voz quebrada. Destruiste a una persona sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Antonio apartó la vista. Finalmente, Clara subió al estrado. No vine a llorar, no vine a suplicar, vine a decir la verdad, comenzó, con voz firme. Él fue el hombre en quien más confié. Dormía a mi lado cada noche. Y aún así, me convirtió en su experimento. Sin pedir permiso, sin advertencia. Viví 5 años con un dolor invisible. Pensé que estaba loca, que era débil. Miró a Antonio. Pero el débil fuiste tú. No te atreviste a probarlo en nadie más, por miedo a ser demandado. Me elegiste a mí, la única que no sospecharía de ti. La sala quedó en completo silencio. No necesito tu perdón, necesito justicia. El juicio fue suspendido temporalmente para deliberación. Belén llevó a Clara al pasillo. Excelente. Cada palabra tuya dejó a todos sin aliento.
Ruiz se acercó. Noticias de los peritos. La dirección IP que controlaba el dispositivo coincide con la red Wi-Fi del domicilio de Antonio. 5 accesos en los momentos exactos del registro. Clara cerró los ojos. Ya no tiene salida. Al final del día, la jueza regresó a la sala. Tras revisar todas las pruebas, los testimonios y los datos técnicos, el tribunal declara que el acusado Antonio Martínez es penalmente responsable por violación grave de la ética médica, daño intencional a la salud de una ciudadana, y experimentación ilegal en humanos sin consentimiento. Antonio quedó paralizado. Su abogado dejó caer la pluma. El acusado será detenido de inmediato a la espera de juicio penal en la Audiencia Nacional. Todos los bienes relacionados con su investigación quedan embargados. Clara respiró profundamente. Las lágrimas le brotaron de los ojos. Inés corrió a abrazarla. «Lo lograste, Clara». Ruiz sonrió. La justicia empieza a hablar. Una semana después del juicio, Clara se sentó en un banco del Parque El Retiro. El viento movía su cabello corto. Lloviznaba, pero no se escondía. Levantó el rostro para sentir las gotas. A su lado, el doctor Ruiz sostenía un café caliente. Le sonrió. «Ya no frunces el ceño». Clara cerró los ojos. «Escucho la lluvia. Solo eso. Ya no hay cuchillos, ni martillos, ni clavos en mi cabeza». ¿Cómo se siente la libertad? Como volver a nacer. Inés llamó. «Clara, acabo de ver las noticias. Antonio ha sido oficialmente procesado. Podría recibir hasta 20 años de prisión. Entonces ya no podrá dañar a nadie. Y además, 3 pacientes más presentaron demandas. No tiene escapatoria». Clara suspiró. Antes pensaba que estaba sola en la oscuridad. Resulta que solo faltaba encender la luz. Esa tarde, Belén llegó al apartamento de Clara con un sobre. «Este es el acta final de la fiscalía. Clara, ya no necesitas presentarte en más juicios. Hay suficientes pruebas. Puedes seguir con tu vida». Clara abrió la carta, leyó unas líneas y la cerró. «Nunca pensé que llegaría este día». Belén se sentó. «¿Qué vas a hacer ahora?». Clara sonrió. «Escribir. Contarlo todo. No por venganza, sino para que otros allá afuera no se sientan locos cuando nadie les cree». Al atardecer, Javier Morales llamó. «Clara, perdón por molestar. Solo quería darte las gracias. Si tú no hubieras hablado, yo seguiría en silencio, trabajando en un sistema donde muchos temen la verdad. Gracias a ti, fuiste de los pocos que se quedaron cuando yo no era nadie. Cuando publiques el blog, envíame el enlace». Días después, Clara se sentó frente a la computadora y abrió su blog. «Yo y una gota de agua». El primer post comenzaba así. «Solía temer al sonido del agua. No por el ruido en sí, sino porque me recordaba que dentro de mí había algo que no era mío». Ese mismo día, cientos de visitas llegaron al blog. Un mensaje apareció, firmado por una tal Adriana. «Leí tu historia. Yo pasé por lo mismo. Nadie me creyó. Gracias por hablar». Clara respondió. «No estás loca, no estás sola, y no tienes que pedir perdón por haber sufrido». El doctor Ruiz la citó en su cafetería habitual. «Me retiro del hospital este año. Me voy al pueblo. Abriré un consultorio pequeño». «¿Dónde?». «En Salamanca, donde estudié medicina». «Se lo merece». «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?». Clara sonrió. «Escribir, vivir, quizás amar otra vez, si me atrevo». Ruiz levantó su taza. «Por los nuevos comienzos». Clara brindó. «Por quienes creyeron en nosotros antes de que creyéramos en nosotros mismos». Ese día, Clara caminó de regreso a casa. Llovía de nuevo. No usó paraguas. Cada gota traía una emoción distinta. Sin miedo, sin ansiedad. Una mujer de mediana edad la reconoció en la calle. «¿Usted es Clara Gómez?». «Sí, soy yo. Leí sobre usted. Es muy valiente». Clara sonrió con suavidad. «Solo sobreviví. Y dio esperanza a otros para que también sobrevivan». Clara se detuvo. Por primera vez, creyó que eso era verdad. En su buzón, había una carta de la policía.
Dentro, el informe técnico final. El dispositivo fue completamente analizado. Conclusión. Causaba alteraciones en la zona cerebral del dolor y la audición. Los datos recogidos demuestran intención deliberada de control neurológico. Clara cerró la carta. Inés entró. ¿Qué lees? La conclusión. Oficial. Inés se sentó a su lado. ¿Y ahora qué? Clara sonrió. Ahora voy a vivir a todo volumen. Y a ayudar a otros a atreverse a vivir también. El blog, Yo y una gota de agua, se compartió en redes sociales. Incluso un periódico publicó un extracto. Clara recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre ética médica en Barcelona. Nos encantaría que compartiera su experiencia. Clara preguntó a Inés. ¿Crees que debería ir? Claro que sí. Ve, ponte de pie, donde él estuvo una vez, y cuenta la historia real. La conferencia reunió a cientos de asistentes. Clara subió al escenario, con el corazón latiendo fuerte. Pero al empezar a hablar, la calma la envolvió. Una vez fui solo un nombre en una lista de pacientes. Un gráfico de señales. Hoy estoy aquí, no para hablar de dolor, sino de esperanza. La sala permaneció en silencio. No soy una víctima, soy una sobreviviente. Los aplausos estallaron. Clara vio a Ruiz sonreír en la primera fila. Inés lloraba entre el público. Al final, un joven se acercó. Disculpe, ¿usted es Clara Gómez? Sí, soy yo. Soy profesor de psicología en la Universidad de Sevilla. Estamos trabajando en un proyecto sobre víctimas de abuso médico. ¿Le gustaría participar? ¿En qué rol? Como narradora, como fuente de inspiración. Clara sonrió. Creo que estoy lista. Ese día, al regresar a Madrid, Clara pasó por el parque donde todo había terminado. Miró al cielo. Llovía otra vez. Esta vez, no solo oyó la lluvia. La sintió. La historia de Clara Gómez es un recordatorio poderoso de que el silencio ante la injusticia es el arma del opresor. Aunque fue ignorada, engañada por quien más amaba, y acusada de locura, Clara jamás dejó de buscar la verdad. Nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino hablar incluso cuando se está temblando. Cuando una víctima convierte el dolor en acción, la justicia es posible. Y, por encima de todo, nadie tiene derecho a controlar tu vida ni siquiera con lo que no puedes ver. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.